Hola mi comunidad fanfictera, hoy les traigo un nuevo cap de esta increíble teoría. QHPSI fuera de King of Dragons. La teoría me pertenece a Alessandro González 54. Esta teoría está prohibida las escenas de Lemon, así que no las esperen, ya que YouTube puede infringir mi contenido y canal. Si alguno encuentra alguna escena de Lemon, pueden avisarme en los comentarios para volver a subirlo. Link de la teoría de Wattpad en el prólogo. Sin más, comencemos. Cap 0. Prólogo. Cuando tu vida apesta, generalmente tratas de ser optimista y verle el lado bueno, pero cuando hasta a tus padres les generas rechazo, simplemente no tiene caso. 2. En parte eso lo hacía arrepentirse de sus aficiones, era pervertido, tal vez demasiado abierto, pero él podía afirmar que no era culpable de violación ni crímenes así por el estilo. 4. Sin embargo, no iban a creerle a él, la oveja negra, no cuando la palabra de su hermana, que para las personas era el evangelio, iba en su contra. 1. A veces se preguntaba en qué momento ella comenzó a odiarlo, no lo recordaba del todo claro, solo recuerda haber despertado en una camilla de hospital y ver a sus padres ahí, y a su hermana, mirándolo con desprecio. Desde ahí comenzó la injusticia, ella esparció rumores alrededor de su persona, tachándolo de pervertido, que eso no lo negaba, pero sobreexagerándolo a un punto criminal, como robar ropa interior, seguir a ciertas chicas, y finalmente violase a alguien. ¿Cuándo? ¿Cómo? Que él sepa, sigue siendo un virgen perdedor. Pero no parece que vayan a creerle, no cuando es su palabra. La del pervertido abierto cuyas notas van de bajas a promedio y su apariencia es totalmente promedio y inspira desconfianza. Contra la palabra de la hermosa y tierna estudiante ejemplar que es su hermana, la maravillosa Izumi. Perra, era como un hábito el decir aquella palabra cuando pensaba en su hermana. Perra 6. Casi siempre, solo mantenía la boca cerrada cuando estaba en casa, midiendo sus palabras y tratando de no hacer enfadar a sus padres, cosa que casi siempre fallaba. Su sola presencia en su hogar era poco apreciada, por no decir despreciada, al menos sus padres en sí lo toleraban, pero solo hasta allí, ya que la decepción de pensar en que su hijo era un violador en potencia era algo. Bueno, no hay palabras para describir la desaprobación de un padre. Maldita sea su hermana por llevar su vida a este punto. 1. Perra. Youdo Issei, o solo Issei, prefería ser llamado solo por su nombre, más que nada porque odiaba compartir algo con su hermana. Cabello castaño, ojos marrones oscuros, estatura promedio y poco más que agregar, era escuálido, promedio en atractivo y aptitudes, alguien totalmente normal, pero con demasiada mala suerte. Ahí va otra vez, ese degenerado no lo han arrestado aún. Aún si no hizo nada, probablemente lo haga pronto. Que no. No era ese tipo de persona. Demonios, sus compañeros eran tan molestos cuando tenía que pasar por la multitud para irse de la escuela, ya intentó explicarse, algunos vieron las pruebas, pero aún así desconfiaban de él por ser un pervertido tan abierto, maldito mal hábito, mientras que otros confiaban solo en la palabra de Izumi y lo tachaban de violador. Por consecuencia no tenía amigos, o al menos no públicamente. Sus viejos amigos Matsuda y Motoam solían juntarse con él de vez en cuando, pero eran discretos ya que de otra manera sus pesares serían cargados por sus amigos también. Él sabía cómo funcionaba el juego. Volví. Anunció su llegada a casa, pero nadie respondió, suspiró, y fue directo a la sala de estar, encontrando a su madre y su padre allí sentados. Su madre leía un libro sin inmutarse mientras que su padre interactuaba con un extraño juego de mesa. En todo caso fue ignorado por su madre y recibió una fría mirada de su padre, Issei solo asintió, como si hubiera acatado una orden, y subió a su cuarto donde dejó su maletín de la escuela a un lado junto a su saco y se tumbó en la cama. «Qué cálida bienvenida», comentó mirando al techo, hasta que las lágrimas se escaparon de sus ojos. «Yo realmente no he hecho nada». Pero no hablaba de la falsa acusación, sino de su vida, que no hizo nada para mejorarla, o al menos ni hizo suficiente, solo trató de hablar inútilmente, dándose cuenta que realmente las palabras no lograban nada. Personas no escucharían y sería tachado de esto o aquello solo porque alguien que en sus palabras no podía mentir sobre algo tan serio dijo 5 sin pruebas suficientes más que testimonios falsos, incluso se lo llevó ante la ley. Aún no podía quitarse la mirada dolida y decepcionada de su madre. Y su padre, quien hoy en día solo lo miraba fríamente, no decía nada. En cambio su hermana se daba la gran vida como la favorita, la que todo el mundo quiere, cuya palabra es hecho con o sin pruebas. No dijo lo que usualmente diría, no dijo nada. ¿Para qué decir algo? Si las palabras ya no servían, no quiso cenar. Ni tampoco lo llamaron para ello. Su hermana llegó a casa horas más tardes debido a sus actividades con el club de investigación de lo oculto. No le dio importancia, solo quería dormir y prepararse mentalmente para el día de mañana. Solo es un año más, no creo poder aguantar otro año. Gorou, no puedo ni mirarlo a los ojos. Issei abrió los ojos de golpe. ¿Esos eran sus padres?
Hará su vida por sí mismo cuando termine la escuela, ya no sabrás de él, se irá, solo un año más Mickey otro año, si tan solo si tan solo no fuera hasta el ya no siento que sea mi hijo, no quiero reconocerlo como mi hijo, Aquella fue la única reacción de Issei, cuya mirada vacía estaba fija en el techo, se quedó en esa posición por horas, incluso luego de que sus padres y su hermana se fueran a dormir, él se quedó despierto llorando en silencio. Mientras todos estaban durmiendo simplemente se levantó de la cama y abrió la ventana de su pieza y salió de ahí para comenzar a correr lejos. Corrió hasta llegar al bosque de Kou donde estaba un lago viejo, que él iba cuando era un niño jugando con su amigo Shido. Se quedó ahí mirando fijamente el estanque de agua, simplemente viéndose en el reflejo del agua su rostro. Maldecía una y otra vez porque él tenía que pasar esto. Odiaba su vida, pero no tenía el valor para quitársela, ya no aguantaba más y lo único que hizo fue sentarse, y abrazar sus piernas y comenzar a llorar mientras apretaba fuertemente sus piernas. Porque murmuró para él mismo, ya no sabía qué hacer, no quería volver a su casa ni tampoco volver a Kou, simplemente quería que la tierra se lo tragara. Se quedó unos minutos más ahí observando el lago para luego ponerse de pie e irse de vuelta hacia su hogar. Mientras él se alejaba había alguien que lo estaba observando, desde arriba de un árbol, tenía 9 colas de zorro y se quedó observando el lugar donde estaba el castaño 8, qué chico más interesante. Luego de eso ella desapareció en un brillo de color dorado. Continuará, Capitán 1. Sintiendo el frío viento que pasaban por su rostro, que reflejaba un valle lleno de espadas clavadas en el suelo de varias personas que él mismo mató solo para cumplir un sueño imposible. 5. Su respiración era agitada como si recientemente acaba de correr una maratón, sangre estaba cayendo desde su frente y su mirada se posó en el cielo, un cielo manchando de rojo al igual que la sangre que rodea todo el lugar. Lanzado un suspiro al aire, cayó de rodillas, mientras su cuerpo ya no podía aguantar más de lo que había soportado. Su vista comenzó a nublarse y poco a poco comenzó a cerrar sus ojos viendo a la nada. Sin siquiera formar una familia, no tenía nada ni nadie a quien poder ocurrir para buscar ayuda. No, él no quería ayuda de nadie. Simplemente estaba cansado. Cansando de vivir una guerra que no tiene fin y sin alguien capaz de detener este caos, solo quedaba esperar que el final llegara. Viendo sus manos manchadas de sangre intentó cerrar sus manos, pero sus dedos estaban congelados debido al frío que sentía su ser. El aire alrededor suyo era un olor a azufre. Era muy difícil respirar, sus pulmones se quemaban y su garganta comenzó a quemarse. ¿Y ahora? ¿Qué podría hacer? Él ya no tenía una vida. No sabe si tiene familia, amigos o algún conocido. No tiene recuerdos de su vida. Simplemente él conoció la batalla y fue criado para nunca sentir debilidad, pero él era débil, su corazón era muy bueno para este mundo podrido lleno de odio, envidia, orgullo, y sobre todo lleno de corrupción. El simple hecho de nacer era una batalla constante por sobrevivir en un mundo rodeado de gente podrida, como él decía, solo hay caos y muerte en el mundo. 4. No había final feliz para alguien con sus manos manchadas, él no conocería lo que es la felicidad. Nunca conoció a sus padres debido a que estos los abandonaron y él solamente era un bebé. Pero fue encontrado por una familia que lo cuidó para luego ellos morir a una temprana edad. Quedando de vuelta solo a la edad de 7 años y luego siendo criado por varias personas que le enseñaron el arte de la espada y el camino del guerrero. Dando sus últimos alientos, él cayó contra el frío suelo dándose un golpe seco. Estaba boca abajo y simplemente esperaba que esto acabara y lograra al fin morir como él quiso, luchando y no como un cobarde andante. Pero unos pasos se había comenzado a escuchar, estaba muy cerca suyo. ¿Quién era? Él mismo se preguntaba, pero sus dudas fueron respondidas al ver unas botas metálicas que estaban cubiertas de unas llamas de color azul. Levantado su mirada hacia arriba, él se sorprendió, era un hombre. No, su cabeza era de un esqueleto y que en su frente estaba marcada una cruz y una enorme espada él estaba llevando en sus manos. 2. Era la muerte. Un humano con una gran determinación hizo todo esto. Al escuchar su voz él simplemente se sorprendió por el tono que estaba usando, era como si estuviera impresionado por lo que él mismo hizo. Es impresionante que aún con todo lo que pasaste, lograrás muchas hazañas, en tu corto periodo de vida, era un elogio. Aunque es una pena que tuvieras una vida mala, pero tienes mis respetos y tendrás tu descanso eterno. 2. Y ese último instante su cuerpo comenzó a prenderse fuego en color azul y él lo único que pudo ver fue lo siguiente, y fue como el esqueleto rápidamente alzó su espada y rápidamente la clavó en contra su espalda. Escupiendo sangre, él simplemente se limitó a escupir su sangre y su visión comenzó a apagarse lentamente, pero su mirada se dirigió a una espada que estaba en el suelo. En enero, y esas fueron sus últimas palabras. La alarma había sonado y el castaño comenzó a abrir sus ojos sin brillos y carente de sus emociones.
Issei Stan Betsy por primera vez se levantó temprano y luego rápidamente buscó sus cosas de la escuela y rápidamente se cambió. Eran las 5 de la mañana, faltaba una hora para que su familia se levantara. Él no quiso esta vez estar con ello tras haber escuchado lo de ayer, simplemente ya no tenía caso seguir fingiendo y simplemente esperaría que alguien acabe con su vida. Saliendo de su casa él comenzó a caminar sin rumbo aparente hasta la hora de entrada a la escuela, se dirigió al lago que había estado ayer donde logró desahogarse. Y estar al aire libre le haría bien para pensar en las cosas. Al llegar al lago él se sentó en una piedra que estaba por ahí, era lo suficientemente cómoda y dejó su mochila bajo un árbol. Miró el lago como si fuera lo más entretenido del mundo y su cuerpo quedó en paz. ¿Qué debía hacer ahora? Ya no tenía a nadie, ni siquiera sabía si él tenía un amigo a quien contarle sus problemas. Matsuda y Motoama. Nael no sabía si creer que fuera su amigos. Simplemente no tenía nadie y estaba solo, colocando una sonrisa tan irónica en su rostro por lo cruel que pueda ser su vida. Su familia le tenía odio por un accidente que él no cometió. Su hermana lo odiaba sin una razón aparentemente y no tenía amigos en lo que confiar. No tenía confianza en sí mismo, desde que era un niño siempre le costó hacer amigos, no como a su hermana, fue hasta que consiguió a uno y ese era Shido. Quien fue su único y mejor amigo, pero luego él se tuvo que ir dejándolo con un fuerte vacío y desde ahí nunca pudo conseguir amigos con lo que podía jugar o hacer algo. Y luego simplemente se encerró en un estúpido sueño de conseguir un harem que su abuelo le había dicho. Simplemente recordar esos tiempos cuando estaba con su abuelo lograron sacarle una sonrisa. Pero al final todo tenía que cambiar y su vida llegó a su fin a la edad de 90 años, dejando a Issei con una fuerte depresión que le costó salir al igual al día que perdió a su perro. Fue hasta que conoció a Matsuda y Motoama, los únicos que compartían todo el mismo sueño que él. Patético, murmuró para él mismo dándose cuenta lo tonto que se veía. Suspirando, ya iba siendo hora y él simplemente se puso de pie y cuando estaba a punto de irse, un brillo llamó su atención. Levemente giró su rostro y luego caminó hasta el brillo y ahí mismo se arrodilló para luego ver dos pendientes con forma de espada. Él simplemente se sorprendió al ver el bello diseño de los pendientes que tenía en sus manos, pero ¿quién lo habría perdido? Simplemente giró su rostro hacia un costado y luego hacia atrás viendo si alguien lo vio y guardó los pendientes en sus bolsillos. Y rápidamente tomó sus mochilas y se fue de ahí mientras a unos metros había una bella mujer de cabello largo castaño, llevaban una bata de enfermera y estaba viendo cómo el castaño se alejó. Con una pequeña sonrisa en su rostro, ella se dio media vuelta y comenzó a alejarse del lugar. Mientras tanto, Nero encontró a un digno usuario lanzado esa pregunta al aire, ella simplemente se alejó. Continúa, bien chicos, acá traje el cap de esta historia y bien vamos con un tema que había preguntado y muchos escogieron que sea harem. Bueno, será harem pero de 8 parejas. 1. Irina Shido, principal, 1, 2. Yasaka, 1, 3. Chisato Aesawa, mi waifu, 6, 4. Rosueise 5. Invilg Leviathan 6. Rabel 7. Penemue 4, 9. Gabriel 9. Listo, esas serían todas sus parejas ya que son prácticamente la que nunca uso, pero ahora sí. Bueno, bye bye. Fin del cap.